Hoy, sin dudas, vamos a realizar la visita de lo que considero uno de los barrios, caseríos o llega y pon más humildes y pobres que presenta la ciudad de La Habana y que hemos tenido la oportunidad de visitar ya cerrando este año 2025, que además entre sus alrededores posee una historia bien singular. Bienvenidos a La Polar. Mientras nos vamos adentrando para mostrarles lo que viene siendo a día de hoy esta parte de la ciudad, les cuento un poco de historia. En las orillas del río Almendares, en Puentes Grandes, existió una joya de la industria y la vida social habanera, un lugar donde la cerveza se mezclaba con el baile, la música, las celebraciones, y que con el paso del tiempo se derrumbó hasta convertirse en un testigo silencioso del ayer. Esta es la historia de La Polar. Un lechoncito en la púa, qué bien huele, doradito. Esto solo se da en Cuba. Y ese primer pellejito, qué bien sabe con Polar. Esto solo se da en Cuba. Y en el centro está cerveza Polar. Polar, una cerveza redonda, buena por los cuatro costados. Esto solo se da en Cuba. Disfrútenlo con Polar, Polar. Disfrútenlo con Polar. Aire, agua, sol, alegría de verano que a todos encanta. Pero cuando el calor aprieta, tome enseguida Polar porque Polar refresca y reanima. Siéntase contento y animoso en sus ratos más felices. Goce, goce la Polar. Pida Polar y repita Polar en cada feliz momento. Usted se sentirá mejor y su corazón estará contento. Con Polar nunca hay problema porque a todos gusta más. Y es que Polar es muy buena. Polar sabe a calidad. Cerveza de categoría es la cerveza. La Polar comienza a principios del siglo XX, cuando el 23 de abril de 1911 fue fundada en La Habana la Compañía Cervecera Internacional S.A., también conocida como la Fábrica de la Polar. Su objetivo era producir cerveza, hielo y la malta llamada Trimalta, abasteciendo al creciente consumo urbano de la capital cubana. La marca Polar fue registrada oficialmente el 21 de agosto de 1916, aunque ya desde 1911 sus cervezas circulaban por los bares y bodegas de la ciudad, promovidas con el famoso eslogan "La cerveza del pueblo y el pueblo nunca se equivoca". La fábrica llegó a ser la segunda en importancia entre las grandes cerveceras de Cuba, con más de 500 trabajadores y reunía capital de importantes familias de la época. Lo que hacía especial a La Polar no era solo la cerveza, sino su vida social. La compañía construyó jardines y salones de recreo que se convirtieron en epicentros de fiesta y diversión para habaneros y visitantes. Estos espacios, conocidos como los Jardines de La Polar, contaban con salones de bailes con nombres como Trimalta, Criollo,
romano y las pérgolas, áreas ornamentadas con motivos regionales y zonas para almuerzos, fiestas, carnavales y conciertos con orquestas de renombre de la época. La empresa incluso practicaba activamente en los carnavales habaneros, presentando carrozas premiadas y promoviendo su marca con creatividad y prestigio. Era un lugar donde la cerveza y la cultura se encontraban, una especie de centro social público para la ciudad en una época donde el ocio se vivía en espacios abiertos y comunitarios. Antes de 1959, Cuba contaba con varias fábricas cerveceras importantes y la Polar se destacaba por su calidad y atractivo popular. La cerveza, especialmente marcas como Polar, Atuey y Tropical, formaban parte integral de la vida urbana. Cada una tenía su estilo y devotos. Polar, con su sabor más dulce y fácil de tomar, ganó notoriedad y cariño en todos los barrios de la capital. La historia de la Polar, sin embargo, cambió radicalmente después de 1959, ya que a finales de los años 1950 y principios de los 60, muchas industrias privadas fueron expropiadas por el Estado, incluyendo cervecerías, fábricas de hielo y otras empresas del sector. Las operaciones de la Polar se detuvieron y la producción de cerveza y otros productos dejó de funcionar como antes. Con el tiempo, la falta de inversión y mantenimiento llevó a que las instalaciones se deterioraran. Los jardines de la Polar, antaño llenos de música, baile y vida, quedaron abandonados y cerrados al público por peligro de derrumbe desde hace más de una década, cosa que nos tomó completamente por sorpresa al percibir que cerca de los alrededores de toda esta zona de la Polar ya existían casas de diferentes cubanos que se instalaron hace un tiempo ya, y bien cerca de lo que es como tal la fábrica de la Polar. Hoy el área conocida como la Polar, que alguna vez fue un sinónimo de producción y festividad, se ha transformado en un barrio o caserío urbano marcado por la historia de los vidrios. Lo que queda de la antigua fábrica y jardines son ruinas. Sin embargo, hay una excepción que mantiene vivo el nombre, el Estadio La Polar, un espacio deportivo que ha sido recientemente renovado con apoyo internacional, incluyendo inversiones para modernizar el campo de fútbol y mejorar instalaciones comunitarias. A pocos metros de este estadio, rodeado ahora de jóvenes aficionados y competencias, las antiguas ruinas de las fábricas permanecen como un contraste entre el pasado industrial de Cuba y la realidad urbana del presente, un lugar que evoca nostalgia, historia y abandono al mismo tiempo. La historia de La Polar no es solo la de una cervecería que dejó de funcionar, es la historia de una fábrica que fue símbolo social y cultural, un espacio de encuentro comunitario, un testigo de la transformación económica y política de una nación y un lugar que hoy se ha reinventado, no como fábrica, sino como una memoria urbana y espacio de barrio. Cuéntame en la parte de los comentarios si tuviste la oportunidad de vivir esta época dorada de lo que se conocía en el ayer como la fábrica de La Polar y los jardines de La Polar. Te leo en la parte de los comentarios. Gracias por ver el video hasta el final. Sabes que me apoyas un montón dejando un me gusta, compartiéndolo con un amigo, hypeándolo y suscribiéndote a esa genial familia si aún no lo han hecho. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.